Luego tenemos los hashes, ¿verdad? Que los hashes no utilizan llave. Eso es me gusta recalcarlo siempre porque se tiene la percepción de que los hashes también utilizan llaves y los no. Los hashes son un algoritmo matemático. Es decir, nosotros agarramos un mensaje, lo pasamos por un algoritmo matemático y nos da un resultado. Los hashes lo que buscan, a diferencia de los algoritmos de encripción que acabamos de ver, los hashes buscan integridad. Los algoritmos de encripción buscan confidencialidad y los hashes buscan integridad. Es decir, pongamos por ejemplo, los algoritmos que tenemos son SHA-1, SHA-2, SHA-3, SHA-5, MD2, MD5, MD4. Todos esos son algoritmos matemáticos para hacer un hash, ¿verdad? Ahora, pongamos el ejemplo. Yo como cliente y servidor otra vez. Yo como cliente le quiero enviar un mensaje al servidor, pero realmente a mí la confidencialidad no me importa en este ejemplo. Lo que me importa es que al servidor le llegue el mismo mensaje que yo le estoy enviando en el cliente. Entonces supongamos que yo le quiero enviar el mensaje hola otra vez. Entonces le envío, primero paso el hola por un algoritmo matemático, pongamos para este ejemplo SHA-256 por ejemplo, y me da un resultado, ¿no? ZZZ, algo por el estilo. Entonces, ¿qué tengo que enviarle yo al servidor? En este caso le tengo que enviar ambos, el texto plano, es decir, hola, y el hash, el resultado del hash. Entonces el servidor, a lo que le va a llegar al servidor es la palabra hola y el ZZZ, ¿verdad? Entonces el servidor lo que tiene que hacer es pasar ese texto plano que le llegó, o sea, la palabra hola, pasarlo por el mismo algoritmo de hash, en este caso SHA-256, y ver que en realidad le dé ZZZ. Si en el dado caso al servidor le da, por ejemplo, Z, Z, Y o Y, el servidor se puede dar cuenta que el mensaje fue alterado en el camino, entonces se perdió la integridad. Entonces el servidor ya no puede confiar en ese mensaje, ¿verdad? Entonces esto es especial cuando estamos haciendo transacciones bancarias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que buscan los algoritmos hash son integridad y no utilizan llaves. Dos conceptos claves de los algoritmos hash. Ahora, el gran problema con los hashes es la famosa colisión, ¿verdad? ¿Qué significa la colisión en el mundo del hash? Que dos diferentes mensajes o dos diferentes textos planos, por ejemplo, hola y adiós, ¿verdad? Me den exactamente el mismo hash, me den ZZZ. Porque entonces le puede llegar mensajes distintos al destinatario y entonces el destinatario va a decir, bueno, si es el mensaje que me envió, porque el hash da exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto es especialmente problemático cuando estamos hablando de passwords. Porque recuérdense, cuando las buenas prácticas dictan que cuando uno se loguea en una página web, por ejemplo, lo que se envía a través del cable o de la transmisión no es el password como tal, sino el hash. Entonces, ¿qué pasaría si la palabra hola da el mismo hash que un password muy grande? Entonces yo podría simplemente loguearme y poner de password la palabra hola y ustedes, siguiendo las buenas prácticas que utilizaron un passphrase o un password muy complicado, pues al final lo que va a viajar es el hash y ahí me va a dejar autenticarme a mí. Es un gran problema, ¿verdad? Entonces las colisiones, otra vez en resumen, dos diferentes textos planos dan el mismo resultado hash, ¿verdad? Y luego nos pasamos a firmas digitales, que otra vez, otro paradigma. Las firmas digitales no proveen confidencialidad. Las firmas digitales proveen, al igual que los hashes, integridad. Sin embargo, agregan el no repudio, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Veámoslo en el ejemplo. Por cierto, veámoslo en el ejemplo primero, luego les explico lo demás. Tenemos otra vez cliente-servidor y en este caso las firmas digitales se apalancan de las llaves asimétricas. No podemos utilizar llaves simétricas para hacer firmas digitales. No se puede. ¿Por qué? Tenemos cliente y servidor en este caso. Entonces tenemos el cliente con la llave privada, con su llave privada y su llave pública, y el servidor con su llave privada y su llave pública, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿se recuerdan que en el ejemplo anterior nosotros encriptamos con la llave pública del servidor para que el servidor pudiera desencriptar con su llave privada? Ahí yo estaba buscando confidencialidad. En este caso estoy buscando no repudio. Entonces lo que voy a hacer es encriptar con mi llave privada. Pero entonces significa que todo mundo con acceso a mi llave pública, que literalmente es todo mundo, podría desencriptar el mensaje. Así es. Esa es la idea de firma digital. La firma digital lo que dice, bueno, si yo pude desencriptar el mensaje con la llave pública de fulanito de tal, en este caso de Alejandro, por ejemplo, entonces yo estoy seguro que realmente Alejandro fue el que encriptó el mensaje con la llave privada, porque él la tiene que mantener segura. Recuérdense, la llave privada no la tengo que compartir por nada del mundo con nadie.
Entonces, si alguien puede desencriptar mi mensaje con mi llave pública, significa que yo, guardando la llave privada y que no la compartí con nadie, tuve que haber utilizado esa llave para encriptar la información. De lo contrario, no se podría desencriptar. Entonces, esa es la razón de ser de las llaves privadas. ¿Cómo funciona esto? Entonces, supongamos que el mismo mensaje hola, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer para crear una firma digital es sacar el hash de esa palabra. Entonces, pasamos la palabra hola por un algoritmo de hash. En este caso, volvamos a utilizar SHA-256 y me da ZZZ, ¿verdad? Por ejemplo. Y ahora lo que tengo que hacer es agarrar ese resultado hashado, ¿verdad? El ZZZ, y encriptarlo con mi llave privada, la llave privada del cliente, ¿verdad? Y me da un resultado XXX, por ejemplo. Entonces ahora lo que yo hago es enviar el XXX y el mensaje hola. En texto plano, recuérdense, firmas digitales no busca confidencialidad, ¿verdad? Entonces, el servidor que ya tiene el XXX y la palabra hola, lo primero que hace es tomar mi llave pública y desencriptar el XXX, ¿verdad? Con mi llave pública. Recuérdense que esta llave está disponible en cualquier lugar. Toda vez lo desencripte, le va a dar el resultado hash, que en este caso es ZZZ. Lo segundo que va a hacer el servidor es agarrar la palabra hola, que yo se lo envié por medio del mismo mensaje, ¿verdad? Agarra la palabra hola, lo pasa por exactamente el mismo algoritmo de hash, en este caso SHA-256, y le tiene que dar ZZZ. Si le da ZZZ, entonces el servidor puede estar seguro que el mensaje vino de mi parte y que el mensaje no cambió durante la transmisión. Y en pocas palabras, esas son firmas digitales, ¿verdad? No repudio e integridad. Entonces, un repaso rápido. Llaves simétricas, ventajas el performance, desventajas la cantidad de llaves y cómo las voy a transmitir por un medio seguro. Llaves asimétricas, ventajas, pues básicamente no me importa por qué medio las transmita porque son públicamente conocidas y la cantidad de llaves es menor, ¿verdad? Y las desventajas es el performance. Estos, ambos simétricos y asimétricos, lo que buscan es confidencialidad. Luego tengo los hashes, que son simplemente operaciones matemáticas que yo hago sobre el texto plano y lo único que buscan es integridad. Y luego tengo firmas digitales que lo que buscan es integridad y no repudio. Entonces, como que si yo buscando confidencialidad en las llaves simétricas y en las llaves asimétricas para encriptar utilizo la llave pública del destinatario, para firmas digitales yo lo que utilizo es mi llave privada para poder garantizar el no repudio, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, ¿cuál de todos estos es mejor utilizar? Depende cuál es su meta, depende de qué andan buscando confidencialidad, andan buscando integridad, andan buscando disponibilidad, andan buscando no repudio, andan buscando control de acceso, ¿qué es lo que andan buscando? Y sí, me pueden decir, es una respuesta válida, yo ando buscando todo. Y entonces para esto se creó la infraestructura de llave pública, Public Key Infrastructure. Y lo que hace eso es apalancarse de todos los temas que hemos visto ahorita. Hagamos el ejemplo. Tenemos el cliente y el servidor, ¿verdad? Entonces el cliente y el servidor ya sabemos que tienen su llave privada y su llave pública cada uno, ¿verdad? Su par de llaves cada uno. Entonces, lo primero que hace el cliente, supongamos que el cliente le quiere enviar la palabra hola al servidor. Pero otra vez, quiere que vaya con no repudio, quiere que vaya con integridad, quiere que vaya con confidencialidad, quiere que vaya todo, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a hacer el cliente es crear una llave simétrica de su lado. Supongamos que le crea un AES-256, una llave simétrica. Ahora, el problema de las llaves simétricas, otra vez, es que no se pueden enviar solo así por un canal inseguro, como por ejemplo el internet. Entonces lo que se hace es encriptar esa llave con una llave asimétrica. Y aquí es donde viene un nuevo concepto. Key Encrypting Key o Key Grabbing Key o llave para encriptar una llave. En este caso podríamos utilizar un algoritmo, por ejemplo, el Gamal o Diffie-Hellman para poder utilizar esto. ¿Qué significa esto? Este AES-256 yo le encripto con la llave pública del servidor y lo envío, ¿verdad? Una vez el servidor tenga este resultado en su lado, lo que hace es desencriptarlo con su llave privada. Y entonces ahí ya pude yo intercambiar una llave simétrica de una forma segura. Entonces aquí ya pudimos utilizar la ventaja de las asimétricas. ¿Cuál es la ventaja de las asimétricas? Pues solo utilizo una cantidad pequeña de llaves y puedo mandar las llaves por un canal inseguro. Y en este caso, teniendo una llave simétrica ya de ambos lados, es decir, del lado del cliente y del lado del servidor,
lo que puedo apalancar es las ventajas de las llaves simétricas, en este caso el performance. Bueno, hasta ahí ya tenemos, digamos que la mitad del camino, ya tenemos confidencialidad garantizada. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Lo que nos toca ahora es garantizar la integridad y también el no repudio. Entonces, a la palabra hola, lo primero que procedo a hacer es sacar el hash, ¿verdad? Con un SHA-256 y me da un resultado, cualquiera que sea el resultado. Ese resultado, lo que hago ahora es encriptarlo con mi llave privada, ¿verdad? Recuérdense que estamos buscando no repudio también. Entonces, lo encripto con mi llave privada y pues me da un resultado, otro resultado, ¿verdad? Pongámosle cualquier valor. Ese resultado entonces ya me está garantizando en el mensaje no repudio e integridad, ¿verdad? Porque ya le pasé un hash y ya lo encripté con mi llave privada. Ahora, a ese resultado, más el mensaje de texto plano, es decir, hola, y el resultado que me haya dado de la encripción con mi llave privada, a esas dos pedazos de información lo que hago es encriptarlo con la llave simétrica que yo intercambié, en este caso AES256, ¿verdad? Y lo envío. En este caso ya me estoy garantizando confidencialidad, un buen performance para encriptar y desencriptar las llaves. Recuérdense que lo que va encriptado es el texto plano y la firma digital. Entonces del otro lado, cuando el servidor lo recibe, lo primero que hace es desencriptar todo esto, ¿verdad? Entonces al desencriptarlo pues ya tiene el mensaje en texto plano y la firma digital. Entonces ahora toca desencriptar la firma digital. ¿Con qué llave creen? Pues con la llave pública del cliente, en este caso porque el cliente fue el que lo encriptó con su llave privada. Lo desencripta y ahí ya garantizó no repudio, ¿verdad? Ahora, el resultado de esa desencripción, lo que tiene que hacer ahora el servidor es agarrar el texto plano, pasarlo por un algoritmo de hash, en este caso AES256, y nos tendrían que dar exactamente el mismo resultado. Si nos da el mismo resultado, entonces significa que el mensaje no cambió en el camino. Entonces ahí ya tenemos confidencialidad, integridad, no repudio, performance, etcétera, etcétera. Tenemos todas las ventajas de todos los temas que hemos visto combinados en uno solo. Y adivinen qué, esta es la forma más básica en la que funciona el algoritmo TLS, ¿verdad? O SSL en su forma más antigua. Esa es la forma. El client hello, el server hello, todos esos mensajes sirven para intercambiar información para poder hacer este mismo proceso, ¿verdad? Ahora bien, como les dije al inicio, todo está muy bonito hasta que alguien pierde la llave primaria. Si yo puedo tener todo esto en mi oficina o en mi empresa y todo está muy bonito y todo está bien, pero ¿qué pasa si yo pierdo la llave primaria? Pues todo este proceso no sirve de absolutamente nada. Entonces esa es la problemática que tenemos en la inscripción. De hecho hay una ley que se llama la ley de Kirchhoff, a no ser confundida con Kirchhoff, ¿verdad? La ley de Kirchhoff lo que dice es que todo acerca del criptosistema debería de ser conocido y público, excepto la llave privada. Es decir, yo tendría que saber cómo funciona el algoritmo, por ejemplo RSA, yo sé que funciona con la factorización de dos números primos muy grandes, pero yo no sé cuál es la llave privada de las personas. Entonces, la ley de Kirchhoff dice eso, todo acerca del criptosistema debería de ser público, a excepción de la llave privada. Entonces, todo parece que se basa en salvaguardar esa llave privada, ¿verdad? Entonces muchas veces las empresas son conscientes de que no tienen la infraestructura para guardar esas llaves privadas. Entonces lo que hacen es contratar un tercero, el método se le conoce como Keyscrow o Scrow Encryption, y lo que hace es decir, bueno, te voy a dar mi llave para que me la guardes, y muchas veces la buena práctica es dárselo a varios proveedores. Bueno, proveedor 1 te doy un pedazo de la llave, proveedor 2 te doy un pedazo de la llave y proveedor 3 te doy un pedazo de la llave. Ahora bien, se puede imaginar que ensamblar las llaves cada vez que se quiera desencriptar algo pues se vuelve un poco tedioso. Entonces hay que ver qué llaves se manejan bajo esta perspectiva y qué llaves no. Todo esto no tiene una respuesta correcta, depende de la necesidad del negocio, depende del performance que queramos, depende de muchas cosas. Pero el concepto de Keyscrow es ese, ¿verdad? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos muy pronto.